mañana con el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Hasta ahora hemos compartido a lo largo de muchos domingos, hemos hablado de un sermón que Jesús dio en aquel monte, en Capernaum, dicen allí en Israel, pero bueno, Capernaum a nivel escritural. Pero vamos a orar antes para que sea el Señor quien guíe esta reunión, quien ponga sus palabras en mi boca, porque a veces si hablamos nosotros no oímos la voz del Señor. Que sea Él quien nos hable en esta mañana. Dios y Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque tenemos un privilegio. Somos tus hijos, Señor, y tú nos rescataste, Señor, a precio de sangre, esa sangre preciosa que derramaste en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora queremos presentarte tu palabra, Señor, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra en nuestra vida, y queremos que en esta mañana tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo, cale en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón y saque aquellas actitudes que no te agradan, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, nuestra falta de empatía a veces con los demás y queremos servirte, queremos hacer tu voluntad los años que nos tengas en esta tierra. Gracias por tu hermosa y bendita palabra. En esta mañana queremos tu instrucción, queremos tu sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para poder caminar. Necesitamos tu mano, Señor, como cantamos en la alabanza, para poder caminar en medio de este mundo donde hay tanto problema, tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero gracias que en tu nombre somos más que vencedores. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a irnos todos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Vamos a leer los 4 primeros versículos del capítulo 8 de Mateo. Como Jesús estaba en el monte, al terminar el discurso, lógicamente, desciende del monte. Por eso arranca así el capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Así que vamos ahora, esos 4 versículos simplemente vamos a ir viéndolos poquito a poco. Y vamos a ver el poder que tuvo, el poder que demostró Jesús después de la teoría, después de todas las leyes éticas que plasmó allí en aquel sermón del monte, puso por práctica. Y pero ahora vamos no solamente, como dijo Pablo, no solamente con palabras, sino con hechos, que realmente yo soy quien realmente os he dicho que soy, el mismo Dios. Él expuso allí un manifiesto que hemos estado muchas semanas para poder entender, comprender todo este manifiesto. Las leyes del reino. Luego desciende del monte y llevó a cabo una serie de milagros. Sanó a la suegra de Pedro, al familiar del centurión, en este caso al leproso. Una serie de milagros que él llevó a cabo inmediatamente después de terminar con este sermón. Era como el colofón, después de toda la teoría, poner por práctica aquello que él dijo. Él lo que demostró con esta serie de milagros es que cuando Él reine un día sobre esta tierra, tendrá poder suficiente para imponer las leyes del reino. Y además también demostró que tenía poder para imponer los principios éticos. Había enseñado muchas formas de comportarnos con los enemigos, cómo comportarnos dentro del matrimonio, después nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hombres. Ese es el sermón, digamos que es el código de ética más completo que se encuentra en la palabra del Señor. Hemos comenzado diciendo que se le acercó un leproso. Como todavía nos queda mucho para comer, voy a hacer una descripción de lo que era la lepra en aquel entonces. Ahora leproserías en España hay pocas, creo que hay una en Alicante y no mucho más, porque es una enfermedad controlada, como otras muchas, no así en los tiempos de Jesús, donde la lepra era una enfermedad fulminante, pero no era, digamos, como momentánea, era progresiva poco a poco. Por eso se la compara con el pecado. El pecado comienza con un simple sarpullido y termina destrozando por completo tu vida.
Pues era considerada la lepra en la época de Jesús una de las enfermedades más terribles. ¿Por qué? Porque condenaba a muerte a todos aquellos, lógicamente, que la adquirían. Hay una descripción de aquel tiempo de la lepra. La leo. La lepra era una enfermedad dolorosa, repugnante e inmunda. Me paro aquí. De hecho, cuando el leproso estaba en un estado avanzado, él tenía que ir diciendo inmundo, inmundo, para que todo el mundo supiera que no debía de acercarse a él. La enfermedad atacaba la piel y la carne de la víctima, dejando úlceras, las cuales desarrollaban una supuración repugnante. Los párpados se les caían, lo cual provocaba que sus ojos quedaran viendo fijamente, sin poder ni siquiera cerrarlos. Las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración silbante. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo. Afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos, posteriormente la ulceración de los pies, luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies, hasta acabar por caérseles toda la mano o todo el pie. El aspecto deformado de la persona, el mal olor que despedía y lo áspero de su voz los convertía en seres verdaderamente repugnantes, por lo que aparte de sufrir con lo doloroso de la enfermedad, sufrían el aislamiento y el rechazo de la sociedad. Eso es una descripción un poco así, ¿verdad? Fea, real de lo que era la lepra. Por eso se le compara la lepra, hay una relación entre pecado y lepra, porque empieza con un simple sarpullido. Empezamos pues como cuando se separó Lot, tuvo que escoger dónde poner sus tiendas. En lugar de coger la parte escarpada, escogió la parte llana, la parte fácil, la vida cristiana fácil, y poco a poco fue poniendo sus tiendas, dice la palabra del Señor, las fue poniendo hasta llegar a Sodoma, porque el mundo atrae, el mundo es atractivo. Decía ayer un hermano que estaba escuchando en las redes que cuánto nos cuesta a los cristianos decir que somos pecadores. Nos encantaría decir somos ex-pecadores. No, somos pecadores que progresamos por la gracia de Dios. Eso que no se nos olvide. De eso en Alcohólicos Anónimos, cuando alguien empieza a rehabilitarse de drogas, dice, buenas, me llamo fulanito de tal, llevo un año, soy alcohólico y llevo un año sin beber. No dice soy un ex-alcohólico, soy alcohólico y llevo tanto tiempo. Por lo tanto, nosotros, Cristo nos salvó, nos dio vida eterna, no somos ex-pecadores, seguimos siendo pecadores. Pero Él nos salvó y por gracia, que quiere decir favor inmerecido, es por lo que podemos seguir adelante, pero nuestra condición pecaminosa es exactamente la misma. Y este enfermo de lepra no solamente tenía un mal físico, sino también psíquico. Me imagino, este leproso, el que se le acercó a Jesús, que un día se daría cuenta que tenía pues un pequeño, una ampolla, un sarpullido, aquello se le fue ulcerando, se acercó al sacerdote, tal como decía la palabra, en Levítico, y cuando fue carcomiéndole la piel, la carne, empezó a perder sensibilidad en algunas partes del cuerpo, él se quedó aislado de su familia y se quedó aislado de la sociedad. Vivían en leprosería. La gente no se les acercaba a ellos. Por lo tanto, era un doble mal, un mal físico y un mal psíquico. Por eso una persona cuando tiene mucha necesidad se acerca a Jesús. Hay personas que quizás no se acercan a Jesús porque no ven su necesidad o porque no entienden el alcance del pecado. O quizá porque todavía en el corazón del ser humano se encuentra un pequeño atisbo de decir gracias Señor que no soy como este, yo soy un poquito mejor. Y si nos andamos comparando, pues lógicamente siempre vamos a ser más buenos que alguien. Con quien nos tenemos que comparar es con Jesús y su santidad. Y ahí es donde vamos a ver nuestra condición pecaminosa. Esta enfermedad era tan horrible que en el Nuevo Testamento solamente se hace referencia 3 veces a la lepra. Cuando Moisés tiene que ir delante de Faraón, le dice Dios que le envía con su nombre, yo soy el que soy. Moisés, mete la mano en tu pecho, la mete y la saca leprosa. Vuelve a meterla y sale su mano completamente restaurada para testimonio a Faraón. En un segundo caso, María, su propia hermana, murmura juntamente con Aarón contra Moisés y Dios le provoca una lepra. Y un tercer caso, Naamán el sirio,
que tenía sirviendo en su casa, una doncella que en una de las invasiones que había tenido el imperio babilónico sobre Israel se la habían traído, y ella, escuchando que su amo tenía lepra, le mandó a Jerusalén para que le viera el siervo de Dios. Bueno, y la historia de Naamán no la vamos a contar en esta mañana. Solamente decir que 3 veces se hace referencia a la lepra en el Antiguo Testamento. Y el pecado trabaja de manera similar, parecidísima a la lepra. Empieza con algo leve y termina destruyendo al ser humano, hasta arrastrarlos, aunque no esté de moda decir esta palabra, hasta arrastrarlos al mismísimo infierno. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Primer versículo, yo le he llamado condenado a muerte. Este leproso estaba condenado a muerte y él lo sabía. En Mateo 8:1 hemos leído: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Después el leproso, pero le seguía mucha gente. A Jesús le sigue la gente que realmente se ve necesitada, que tiene necesidad. Al médico vamos cuando tenemos necesidad o sentimos la urgencia de ir. Si no hay una urgencia, no vamos. Y a Jesús un día cada uno de nosotros nos acercamos, me imagino que con gran necesidad. El pecado es lo que destruye la vida de los seres humanos. Hablar de infierno y de pecado, ¿verdad?, que suena como algo así medieval, del siglo XV. Son palabras que se van deteriorando por la falta de uso, y también porque a veces da mucho temor desde el púlpito soltar esas palabras, porque nos suenan como arcaicas, cuando son palabras que se encuentran en la palabra del Señor. Pues el pecado, como la lepra, es capaz de destruir tu vida y de destruir la mía, y conducir al ser humano, como he dicho, al mismísimo infierno. Muchas personas están condenadas quizá por ese pecado, y no hay forma de escapar de la condenación. Bueno, sí hay una forma. No hay forma mientras que uno quiera voluntariamente seguir permaneciendo en el pecado. Porque una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar ocasionalmente. Son dos cosas distintas. Una cosa es hacerlo porque uno disfruta, y otra cosa es cuando uno falla, cae, porque 70.000 veces caemos. 70, dice, cae el justo. Si 7, no 70, es un número simbólico que quiere decir tantas veces caigamos y tantas veces nos levantemos en el nombre de Jesús. Él nos va a dar la fuerza para continuar hacia adelante. Y este leproso era uno de tantas personas que el pecado, la lepra, en este caso, había hecho mella en su vida, y estaba rechazado en la sociedad y alejado de la gracia de Dios. Quizá nosotros a lo mejor no hemos llevado vidas muy sucias como para que la sociedad nos rechace, pero hay personas que sí, que viven en esas circunstancias. Sus pecados son completamente repugnantes. Hay una serie que emite Netflix que se llama Dahmer, basado en un hecho verídico de un chico de Milwaukee, en Estados Unidos. Lo único que hizo fue asesinar a 13 muchachos de color, y posteriormente practicó el canibalismo y coleccionaba sus esqueletos. Alguien de aquí puede decir: ¡guau! ¡Qué horror! ¡Qué terrible! ¡Qué cosa más repugnante! Bien, pero en la cárcel se le predicó el Evangelio, él escuchó del Evangelio de Jesús y él se arrepintió de sus pecados y fue bautizado en la prisión. Y en el último panfleto o manifiesto que tienen que dar, sobre todo en Estados Unidos, él pidió perdón públicamente por todo, que se lo creyeran, que seguramente nadie se iba a creer eso, que había pedido perdón, porque ahora está Cristo en mi corazón y sé que Él me ha salvado, y yo sé que no podrán perdonarme, pero oraré para que el Señor, podéis leerlo, buscáis simplemente últimas palabras del asesino de Milwaukee, Dahmer. Es una serie que está muy de moda y mucha gente la ha visto. Quiero decir que la salvación y la gracia alcanza cualquier persona, cualquier tipo de persona. Para nosotros, perdonar a un asesino, hombre, ese no es de mi categoría social, pero es que el Señor no ve categorías, el Señor ve simplemente seres humanos y el pecado. Somos nosotros los que hemos hecho las clasificaciones. El Señor salvó a este chico como ha salvado a otros tantos. Sin embargo, este leproso, el de la historia, nos va a enseñar en estos siguientes versículos cómo el ser humano puede ser libre de su lepra, pecado, este pecado que conduce al mismísimo infierno. Él nos lo va a enseñar y lo vamos a ir viendo. En el segundo versículo,
En el segundo versículo, Mateo 8:2, la palabra dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Eso es muy hermoso. Cuando oramos decimos: si quieres. Te pedimos perdón, si quieres. Tu voluntad, si quieres. Eso parece que a veces se nos olvida y le imponemos a Dios lo que tiene que hacer. No, si tú quieres. Oye, me dejas, si quieres. Es hermoso como la palabra del Señor nos enseña cosas tan sencillas como que la voluntad del Señor es súper respetable. ¿Sabéis por qué? Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Porque lo que pedimos a Dios no siempre coincide con su voluntad. Repito, lo que pedimos a Dios no siempre coincide con su voluntad. Es lo que nosotros realmente deseamos, es lo que nosotros realmente queremos, pero a lo mejor no es lo que realmente quiere Dios. Y por eso hay situaciones que no entendemos. Señor, ¿por qué? Y hay cosas que realmente son incomprensibles. Hay cosas incomprensibles que no se pueden entender. Pero al final de los tiempos, cuando se cierre el telón de la historia y pasemos a la dispensación de estar en el reino de los cielos, entonces yo pienso que la música de fondo será: ahora lo pillo, ahora lo entiendo. Habrá una serie de suspiros, como entendiendo lo incomprensible. Porque vemos con ojos terrenales, vemos la limitación de la vida, la limitación de las cosas. Todo tiene principio, desarrollo y fin. Pero entender el concepto de eternidad, el concepto de vida eterna, eso es muy difícil para nuestras mentes humanas. Si es tu voluntad, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Claro que Él puede hacerlo. Y en este caso concreto Él quiso. Y de eso le responde, que ahora lo veremos en el siguiente versículo. Quiero. Si en este caso concreto es mi voluntad sanarte. Por eso Él le dice: si quieres. Si el Señor no llega a querer, pues no lo sana. Hubiera pasado pues por el proceso. Bueno, sanarle de la lepra no significaba que le había salvado la vida, porque después murió. Es como cuando la gente dice: Jesús tuvo el poder de resucitar a Lázaro, y se murió otra vez. Murió 2 veces. Si hubiera tenido un epitafio en su tumba, tendría 2 fechas de muerte. Cuando se murió y después cuando se volvió a morir. ¿Os dais cuenta? Y el Señor, cuando sana a alguien, nosotros oramos mucho por la sanidad, está bien, pero el Señor, aquel paralítico que descendieron por el techo, dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí parece que Él rompió esquemas, pues como si lo que bajamos es para que lo sanen. No, porque para el Señor es más importante la salvación eterna que las limitaciones que hay aquí en este planeta. Le da exactamente igual, porque aquí vamos a estar un ratillo, pero se supone que allí en la eternidad, por eso dice: tus pecados te son perdonados, porque es la única forma de que vivas eternamente. Si te sano, pues te voy a sanar el tiempo que estés en esta tierra, 40, 30, 20 años. Pero si tu alma se pierde, ¿de qué vale? Mejor entrar, ¿verdad?, sin un ojo, aunque eso lo dice en otro contexto, que con los 2 ojos irte derecho al infierno. Lo importante es la vida eterna. Así que es muy importante en nuestras oraciones, en nuestra vida cotidiana, de este texto lo sacamos, tener en cuenta y dar prioridad siempre a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. De hecho, Jesús dio ejemplo también, como este leproso, diciendo: Padre, si es posible, eso es un condicional, si es posible, pasa de mí este cáliz, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús dio ejemplo de que por encima estaba hablando como un ser humano, de lo humano está la voluntad divina de Dios. Y el leproso en este segundo versículo nos muestra 3 elementos básicos que cualquier ser humano tiene que hacer para recibir la limpieza de sus pecados. 3 cosas básicas, basado en este versículo. En primer lugar, acudir a Jesús. No acudir al 902, a esta señora que sale diciendo: si hay algo que te inquieta, que te perturba, llámeme y yo le adivinaré el futuro. En lugar de acudir a los adivinos de turno, no, hay que acudir a Jesús. Hay que ir al lugar adecuado cuando hay un problema. No a una echadora de cartas o a un curandero, no. Hay que ir al sitio adecuado. Yo pienso que nadie va a comprar pan, bueno, a una carnicería, es que ahora venden de todo en todos sitios, pero que hay que ir al lugar exacto a comprar la cosa exacta. Bien, los judíos conocían y sabían que solamente Dios podía curar una enfermedad tan terrible como la lepra. ¿Por qué? Porque los judíos leían la Torá. Después hicieron la Mishnah, donde componían sus leyes, pero en la Torá, en la ley judía, se encontraba en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, los 5 primeros libros, el Pentateuco, toda la historia del peregrinaje del pueblo de Israel desde la creación hasta
José, ahí termina Génesis y Éxodo, empieza con la salida de la esclavitud, después en Levítico las leyes, y bueno, y así, no podía estar esta mañana libro a libro. Pero bueno, los judíos sabían perfectamente, y siempre nombro a los judíos porque es en el contexto donde Jesús predica la palabra, que nunca se nos olvide. Los judíos sabían por la Torá que Dios había sanado de la lepra a María, la hermana de Aarón. Fue echada fuera del campamento y el pueblo no avanzó hasta que ella no fue sana y de vuelta de nuevo al campamento, y arrancaron y siguieron su marcha por el desierto. Y ellos sabían que solamente Dios, solamente un milagro del cielo podía librar a alguien de esa enfermedad. Y este leproso, bueno, esto es una suposición que no es bíblica, pero está bien que la hagamos. Este leproso, el que se acerca a Jesús, pues habría escuchado seguramente, y quizá haya escuchado el Sermón del Monte, bien, porque nada más bajar se encuentra con él, igual había escuchado el Sermón del Monte, y conocía pues los milagros que había realizado Jesús. Daros cuenta que Jesús se movió por Galilea. Él vivía en Nazaret, pero se desplazó a Galilea. Si pudiéramos un día, vamos a hacer las cosas, una aplicación, para que veáis el mapa, los lugares donde ocurrieron las cosas, aquí, allí. Entonces podemos entender las caminatas que se pegaba Jesús. Y este leproso sabía los milagros que Jesús había hecho. Y ahora vamos a ir leyendo un versículo que se encuentra en Mateo 4, 23, que dice lo siguiente, Mateo 4, 23, porque estoy haciendo alusión a lo que el leproso sabía, o sabría, condicional, sabría, quizás sabría. Quizá había escuchado el Sermón del Monte y sabía que él tenía poder, o quizá había escuchado de que ese tal Jesús había hecho milagros por la zona de Cafarnaúm, eso está en Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea, es una región, no un pueblo, Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por lo tanto, si este leproso había escuchado que ese tal Jesús había sanado a tanta gente, pensó, ¿por qué no podrá hacerlo conmigo? Y no llamó al 902 de televisión, no, se fue a Jesús. El único camino, la única verdad y la única vida, y el único que tiene poder para sanar y restaurar las vidas, no hay otro. Porque fuera de mí no hay quien salve, dijo Jesús, fuera de él no hay quien salve, no hay quien restaure. Por lo tanto, enseñanza. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios y ver un milagro en nuestras vidas, un milagro, pues debemos acudir primeramente a aquel que pueda ayudarnos, a Jesús. No vayamos a ningún otro. Muchas veces lo hemos hecho, igual como cristianos hemos acudido a los hombres, hemos abierto nuestro corazón, nos hemos desahogado, porque bueno, algunos dicen que el hombre es intermediario. No, el único intermediario, ¿qué dice la Biblia? Que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Lo dice su palabra en Hechos 4:12. Por lo tanto, los seres humanos, lamentablemente, quizá no somos de esa condición de acudir al Señor, sino quizá acudimos a otros lugares antes que ir al Señor. Pero este leproso lo hizo bien. Por eso dice la palabra, he aquí vino un leproso, he aquí vino un leproso. ¿Y por qué vino? Porque él sabía al lugar exacto donde tenía que recurrir. En segundo lugar, son las tres enseñanzas que estoy diciendo. En primer lugar, el lugar donde ir. Segundo, el leproso se rindió ante el señorío de Jesús. Se rindió ante el señorío de Jesús. Por eso le dice Señor. La palabra Señor, ¿sabéis por qué pierde fuerza en nuestro idioma? Porque nosotros estamos acostumbrados antiguamente cuando escribíamos cartas, señor Antonio Fernández tal, señora, señor, y claro, no tiene que ver nada el significado de señor cuando nos dirigimos a Dios que el señor del señor Manuel o el señor Luis. Señor, lo hemos dicho 1000 veces, señor, quiere decir Kyrios en griego, el dueño, el amo absoluto. Por eso en la traducción bíblica de inglés, si hay aquí alguien que sepa inglés, cuando dice el señor es mi pastor, no dice de mister. Mr. Smith, no dice de Mister, es mi pastor, sino de Lord. ¿Y sabéis lo que es un Lord? Pues un Lord, a ver si lo tengo por aquí, ahora bueno, cuando lleguemos os voy a decir lo que quiere decirlo. ¿Verdad que o cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 23 en otro idioma, como es el francés, no dice de Lord, dice el eterno, l'Eternel,
L'Éternel est mon berger. ¿Sí o no? ¿Sí está así? Je ne manquerai de rien. De l'Éternel, el eterno. ¿Y qué quiere decir la palabra eterno? Yahvé o Jehová, que es lo mismo. El que fue, el que es y el que será. Es en el nombre de Dios. Y es muy importante. Cuando él se postró, dijo, Señor Jesús, hijo de María y de José, no. Le estaba diciendo, Señor, el que todo lo puede. Le estaba llamando Dios. Si quieres, Dios mío, puedes limpiarme. Pero ahí pierde su fuerza cualquiera. Señor, Señor, Señor. La palabra Señor es una palabra que, bueno, no vamos a cambiarla ya a estas alturas porque cuando oramos la decimos tantas veces que sería imposible. Seguimos. Dice que él se postró delante del Señor. Y postrarse es rendir adoración y sometimiento a alguien. No sé si habéis visto en las películas cuando está el rey en su trono con la reina y alguien viene y rinde pleitesía y se arrodilla y se pone delante de él. Me rindo. Rendirse no es una palabra peyorativa. En las películas americanas estamos acostumbrados. Ríndanse. Rendirse es decir, mi vida ya no depende de mí, depende de ti. Es poner nuestra vida en dependencia de Dios. Eso quiere decir rendirse. Señor, yo me rindo. Hoy me rindo a Él. Hay una alabanza que dice, hoy me rindo a Él. Hoy me rindo a Él quiere decir, Señor, toma las riendas de mi vida porque yo la he dirigido durante 25, 30, 40 años y como que no me va muy bien. Como tú no cojas las riendas de mi vida, yo me rindo a ti para que tú dirijas mi vida. Y verás cómo tu vida y mi vida van a ir mucho mejor. Y en tercer lugar, debemos suplicarle lo que deseamos. No solamente ir a Jesús, ponerse de rodillas, venir a reconocer su señorío, sino decir realmente cuál es nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Señor, esta es su necesidad. Si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Y esta confesión, hacemos también otra subdivisión en esta confesión del Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Y aquí es lo que tendría que decir lo del oro. Con su boca le dice Kyrios. Bueno, lo dice en hebreo. Yo como sé que hebreo no sé, ni arameo tampoco. Pero en la traducción griega, lo que está diciéndole es que es un título de autoridad que solamente podía tener Dios. De hecho, cuando se decía Ave César, por eso el Imperio Romano tenía tanto problema. El único señor que había era César y los cristianos ahora habían venido a poner a alguien por encima de César, al Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Un carpintero de Galilea, hijo de María, por encima de César? ¿Cómo? Cualquier cristiano que no le rinda pleitesía al César, ese será muerto. Por eso la persecución de Nerón, de Decio, de Valerio contra los cristianos, porque no le rendían pleitesía a los emperadores, le rendían pleitesía al Señor Jesús, al Kyrios, al único, al poderoso, al supremo. Y eso, lógicamente, a los emperadores terrenales pues les fastidiaba. En inglés, yo no sé inglés, pero si leéis el Salmo 23, dice Lord, título honorífico que se da a los individuos de la primera nobleza inglesa y a algunos altos cargos y a los ennoblecidos por la monarquía. Alcurnia, gente de lo alto. Por eso cuando la Biblia dice el Señor es mi pastor, el Señor es lo máximo, está por encima de cualquier otra cosa. Segundo punto. También expresa, esto de Señor, si quieres puedes limpiarme, el anhelo de su petición. Hay un deseo, Señor, es que necesito, tengo una necesidad, sí que no puedo ver a mi familia, es que no puedo estar en sociedad, que siempre voy solo. Por favor, si quieres, límpiame. Y tercero, reconoce el poderío, el poder de Dios. Si puedes, del verbo poder, si puedes, y yo sé que puedes y que tienes poder, por favor, te lo suplico, límpiame, es lo que le está diciendo. Así que resumiendo, si queremos ser limpios de nuestros pecados, si la sociedad, el ser humano, quiere ser limpio de sus pecados, hay que acudir al sitio adecuado, a Cristo, con la confianza de que Él es el único que puede ayudarnos, humillarnos ante Él y confesar nuestra necesidad de limpieza. Esos son los tres aspectos para que el Señor pueda obrar en cualquier vida. Tercer versículo, Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Aquí vemos dos aspectos de nuestro Dios, que es la misericordia y la gracia. Es bueno que entendamos lo que quieren decir las palabras porque así podemos conocer el corazón de Dios. Su misericordia por misericordia. La misericordia es simplemente compasión
Es compasión, la compasión que tú sientes por una persona cuando está en necesidad, aunque no se merezca, aunque no se la merezca la ayuda. Esa es la misericordia. La misericordia es compasión que se muestra, tengo la definición aquí, hacia una persona que está en desgracia y a lo mejor no se merece la ayuda, o sí, pero a lo mejor eso es la misericordia, la compasión. Y la gracia es un don de Dios que ofrece a los seres humanos no porque alguien se lo gane, sino por amor. Resumiendo la definición que también lo hemos dicho, la gracia de Dios, cuando decimos por tu gracia, es un favor inmerecido. Porque de tal manera amó Dios al mundo porque se lo mereció, no. De tal manera amó Dios al mundo mereciéndoselo y no mereciéndoselo. Ese es el amor, esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Y esa es la misericordia que Jesús mostró hacia este leproso. Cualquier rabino, cualquier exégeta o estudioso de la época iba a acercarse a un leproso con la olor y con la repugnancia de su aspecto. Habría salido corriendo, pero Jesús no salió corriendo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y tiene los mismos atributos que el Padre: misericordia, gracia. Como he dicho, cualquiera habría salido corriendo, pero el Señor muestra una compasión que iba más allá de la religión, más allá de las tradiciones religiosas. Bien, seguimos. Jesús no solamente le respondió cuando él le preguntó: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. No solamente expresó su deseo: sí, claro que quiero limpiarte, sino también lo tocó. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Como pecadores, repito, y me voy al principio para que entendamos este mensaje, todos los hombres y mujeres espiritualmente están sentenciados a muerte. Hemos hecho tanta división, los buenos, los malos, los regulares, y siempre hemos dicho que los buenos se van al cielo y los malos al infierno, y resulta que al revés. Que al cielo se van los malos, arrepentidos, y al infierno los que se creen buenos. Como se creen buenos no van al médico, como no van al médico, el médico no los sana y se condena. Si es que es al revés, es que el mundo de Dios es el mundo al revés. Perdonar a tu enemigo, ¿cómo perdonar a mi enemigo? Lo que el Señor pide va más allá de la razón. Está por encima de la razón. ¿Por qué no? La vida cristiana, como dijo alguien, no es una vida muy razonable, es una vida que hay que vivirla. A veces sin entender, confiando en que Él lleva el control. De hecho, lo ponemos cuando alguien pide oración en el grupo: tranquilo, hermano, que el Señor está en control de todo. ¿Os dais cuenta? Nosotros no lo vamos a entender, pero el Señor está en control de todo. Dice así un versículo que vamos a ir buscando, estamos terminando ya, es un mensaje corto, Colosenses, capítulo 1, versículo, Colosenses 1, te lo voy a decir bien, 1, del 21 al 23. Y a nosotros también, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, todos nosotros, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es lo que dice Pablo cuando se dirigía a la iglesia que estaba en Colosenses. Cuarto y último versículo. La condición para permanecer en esta limpieza. Es cierto que nos acercamos, teníamos necesidad, nuestra lepra, nuestro pecado, nos postramos delante de Él, reconocimos su señorío, le suplicamos, reconocíamos que Él tenía el poder, Él nos limpió, nos salvó, pero con una condición: que permaneciéramos en esa limpieza. No para volver a hacer lo que nos diera la gana, para permanecer en esa limpieza. Por eso el versículo 4 de Mateo dice: entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. ¿Cómo? No se lo digas a nadie. El Señor siempre estaba muy empecinado con que nadie contara que, claro, Él no quería que le hicieran un rey o hicieran un ídolo, porque rápidamente aquí había una aparición, ¡bum!, y ya estamos montando un altar. Los seres humanos empezamos a darle gloria al hombre y nos olvidamos de que la gloria es para el Señor y no para cualquier hombre. Somos muy así. Seguir al líder, seguir a esta persona, viene fulanito, menganito, y exaltamos al hombre.
Y exaltar al hombre no, hay que exaltar a Dios. Y él era muy sigiloso, cuando hacía algo decía, por favor, no diga que te he limpiado la lepra a nadie, sino muéstrate al sacerdote. ¿Y por qué le dice muéstrate al sacerdote? Porque le estaba diciendo al judío, no sé, a lo mejor no sé si el leproso era judío, eso no lo dice la Biblia, pero me imagino que sí, le está diciendo, vamos a cumplir con la ley, porque una vez que has sido sano, tienes que presentarte delante del sacerdote. Después de ser limpio de la lepra, este hombre tenía que cumplir con la ley de Dios. ¿Cómo? Presentándote al sacerdote. ¿Y eso quién lo establece? El libro de Levítico, en el capítulo 14, que no lo vamos a buscar, pero podéis hacerlo en casa, en Levítico 14, hay que mostrarse al sacerdote cuando hay una sanidad de esta especie. Y por otro lado, Jesús lo que esperaba con esto de muéstrate al sacerdote, por un lado, que se cumpliese la ley, que viviera en la ley de Dios. Yo no te he sanado para que no, te he sanado para que ahora sigas cumpliendo con las leyes, porque Levítico sigue siendo la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no es que no vale. La Biblia hay que comérsela entera, de Génesis a Apocalipsis. No, en el Nuevo Testamento no, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia. Y por otro lado, lo que esperaba Jesús es que este milagro sirviera como ejemplo de su poder. ¿Por qué? Porque posiblemente, a lo mejor los sacerdotes conocían a este leproso. Posiblemente los sacerdotes conocieran a este leproso. Y claro, el verlo sano, seguro que tenían que testificar, esto ha sido un milagro de Dios. Y al preguntarle o interrogarle quién te hizo esto, pues un carpintero llamado Jesús de Galilea, pues ese es Dios. Porque solamente ¿quién tiene poder para sanar? Dios. Pues entonces esa persona que te ha curado de la lepra es Dios. Eso, Jesús sabía hacer las cosas con una astucia, pero con una santa astucia, no con una astucia malévola, para demostrar su poder. De hecho, cuando bajaron a aquel paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados, murmuraban todos los religiosos, ¿pero quién es este? Para perdonar pecados. Y empezaron a murmurar contra él, si lo conocemos, si este es mi vecino, si su padre, el que está todo el día con el tal que te pego, haciendo sillas y banquetas, pero ¿este quién es? Dijo, pero si estoy hurgando en vuestros corazones, ¿pero qué queréis que diga? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que yo soy el mismo Dios, a ti te digo, levántate, coge tu lecho y sal caminando. Y delante de todos los religiosos, él hizo un gran milagro. Y fijaros que una de las cosas que más tropiezo me causó recién venido al Evangelio era que cuando Jesús sanaba, yo siempre esperaba de que la gente reaccionara arrodillándose, y no. La gente crujía los dientes contra él, le tenía rabia, lo odiaba. Y de hecho, ¿quién condenó a Jesús? Las autoridades religiosas. ¡Qué casualidad! No fueron las autoridades religiosas los que condenaron a Jesús. Porque es que un hombre, demostrarme si he hecho alguna cosa. Decía, no, si por cosa mala que has hecho no te condenamos porque tú siendo un hombre te haces Dios. De hecho, la condena, si hubieran tenido que hacer una condena como las de hoy, que debo condenar y condeno, pondrían que debo condenar y condeno a Jesús de Nazaret, alguien lo ha hecho, en plan así, para entender. La condena, el juicio que se le hizo a Jesús, por blasfemo, porque siendo un hombre se hace pasar por Dios. Esa fue la causa de la condena. Por eso en la cruz, cuando ponía Jesús Nazareno, rey de los judíos, en 3 idiomas, y ya estaba hecho el cartelito para colocarlo en aquella cruz, le dijo Pilato, muchacho, pero pon que este dijo, bueno, ya está hecho así, lo dejamos. Y sin darse cuenta, por hacerlo tan rápido, colocaron una verdad como un templo. Este es Jesús Nazareno, rey de reyes de los judíos y señor de señores. Están poniéndole el título de quien moría en aquella cruz. Así que, terminando, después que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, Él espera que vivamos de acuerdo a sus preceptos, a sus leyes. En aquel entonces Levítico, ahora pues en su palabra, que vivamos conforme a su palabra y que no sigamos nuestra antigua vida. Asimismo espera que nuestra vida restaurada, yo pienso que los que estamos aquí, si el Señor nos restauró un día, pues que nuestra vida sirva de testimonio pues a todo el mundo, a las personas que nos rodean, y que puedan ver lo que Él puede hacer. Él puede, el mismo que abrió el Mar Rojo en el Antiguo Testamento, Él puede perdonar pecados, Él puede salvar vidas, sanar enfermos. Dios tiene todo poder. De hecho, uno de sus atributos, es que Él es todopoderoso, todopoderoso. Así que continuamos la próxima semana con más milagros del Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, continuaremos en el versículo 5. Pero hasta aquí la palabra del Señor. Damos gracias porque el Señor nos sacó de la lepra, del pecado,
y ahora tenemos que permanecer firmes en su palabra. Vamos a caer, vamos a tropezar, pero en su nombre somos más que vencedores. Que el Señor bendiga su palabra.